Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos los que están acá, los que nos miran por YouTube. Vamos a dar lugar a otro episodio cartográfico, el episodio cartográfico de septiembre de este ciclo que organiza el GESIT, el Grupo de Historia y Epistemologías de las Cartografías y las Imágenes Técnicas. Es uno más de los encuentros que hacemos en la última semana de cada mes y los invitamos a seguirnos, no solo hoy, sino en todos los que quedan del año. Hoy tenemos un invitado especial, Andrés Resnick, que lo va a presentar Marina. Muchas gracias, Andrés, por haber aceptado la invitación y estar acá con nosotros hoy. A ustedes por la invitación. Bueno, muy bien. Lo presento. Andrés Riesnik es doctor en física, es divulgador científico y es profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato de Itela, donde también se desempeña en el Centro de Inteligencia Artificial y Neurociencias. Publicó, bueno, decenas de artículos en revistas científicas especializadas en redes de comunicación y neurociencias. Bueno, además, algunos de ustedes lo conocerá porque tiene un papel destacado como divulgador en redes, en televisión, lideró la Liga de la Ciencia en la televisión pública durante muchos años y bueno, estamos muy agradecidos y además es mi hermano, déjenme decirlo. Y bueno, gracias Andrés por aceptar la invitación y estamos muy agradecidas de que estés acá con nosotros. Perdón, les Bueno, comento gracias. un poco la dinámica del ciclo a todos los que están acá. Andrés va a hablar 20 minutos, media hora, y luego la idea es que conversemos entre todos, le hagamos las preguntas que nos parezcan necesarias, etcétera. ¿Sí? Bueno, listo, Andrés, todo tuyo. Bueno, gracias Marina, gracias Carla también, gracias por invitarme, gracias a los que están acá escuchando ahora o que miren después. Bueno, yo preparé una presentación, yo me dedico a las neurociencias ya hace unos 15 años y ciencia de comportamiento. Soy doctor en física, pero después hay muchos doctores en física haciendo neurociencia en el mundo y en Argentina. De hecho, mi mentor fue Mariano Sigman, que es el que primero me ayudó a entender neurociencias y con quien publiqué mis primeros trabajos, también es un físico, Mariano, y quien dirige el laboratorio de neurociencia de ITERO, el trabajo hoy, es otro físico, Joaquín Navaja, que hizo ya su doctorado en neurociencia. Pero bueno, entonces yo lo que preparé es una presentación que charlando con Marina me pareció que era lo más interesante que podía aportar a este grupo, que es con cómo es el mapa de las representaciones en el cerebro, ¿no? El cerebro representa la realidad de diferentes formas y cómo sabemos qué representación está usando, cuál es el mapa que está usando, cuál es la codificación. Y también la pregunta es, bueno, ¿dónde están las memorias? ¿Cómo se almacenan las memorias? ¿Hay memoria de largo plazo y de corto plazo? Podemos hacer una analogía con las computadoras y decir que la memoria de largo plazo es el disco rígido y la de corto plazo es la memoria RAM. En fin, vamos a charlar un poco de todo eso. Y lo primero que voy a hacer es contarles un poco cómo se trazan esos mapas, esas imágenes que uno suele ver del cerebro, cómo es que se hacen. La enorme mayoría utiliza dos técnicas que les voy a contar brevemente. Y quiero contarlas también porque quiero que muestren un poco las limitaciones de nuestro entendimiento en relación a eso. Eh, a mí me encanta, soy un entusiasmado de estas tecnologías. Creo que la gran revolución de la neurociencia tuvo que ver con el aparecimiento en la década del 90 de las resonancias magnéticas funcionales, que nos permitieron por primera vez ver el cerebro funcionando en tiempo real. Siempre se hace la analogía con los telescopios, con Galileo. En el siglo XVI, bueno, la resonancia magnética funcional en los 90, en el siglo XX, permitió la revolución que estamos presenciando en neurociencia. Pero es una técnica tan fascinante como limitada en un punto, y un poco lo que los quiero comenzar hoy también es de las limitaciones de estas técnicas y por qué hay tanto humo también. Yo pienso que hay mucho humo. La semana pasada salió una noticia sobre que un aparato que te pones acá y podés escribir con el pensamiento, un chamullo. No estamos muy lejos de poder hacer eso, pero están saliendo noticias todo el tiempo y quiero comenzarlos un poco de las enormes limitaciones que tienen estas técnicas de lectura del cerebro para poder hacer ese tipo de cosas. Entendemos grosso modo en baja resolución la codificación que nuestro cerebro hace de cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros hace en su cerebro de la realidad, pero después la resolución más fina es prácticamente imposible de poder leerla y creo que va a hacerlo para siempre. Y eso es lo que los quiero comenzar un poco como descubrimos que la velocidad de la luz, que nada puede superar la velocidad de la luz. Bueno, hay ciertas limitaciones también para la lectura del cerebro en tiempo real que no van a ser superadas y que van a hacer que jamás podamos hacer ese tipo de cosas de, leo el pensamiento con un casquito. Eso no va a pasar. Y los quiero convencer un poco de que no va a pasar. Entonces, para eso déjenme mostrarles la presentación que preparé un toque para, así vemos algunas imágenes, a qué nos referimos con estas imágenes
del cerebro, qué es lo que hacen. Eh, y después discutimos. Como dijo Marina, mi idea es hablar unos 20 minutitos y después ya abrir la charla. Eh, bueno, entonces preparé esta presentación. ¿Cómo leemos? Ahí lo están viendo, díganme que sí, ¿todo bien? ¿Están viendo la presentación? Bien, perfecto. Sí, Entonces, hay dos perfecto. grandes técnicas que se utilizan hoy en día para la lectura del cerebro, para entender el funcionamiento del cerebro y para poder leer qué es lo que está haciendo en tiempo real. La primera, la más antigua, esta es del siglo XIX, se fue perfeccionando mucho, es la electroencefalografía. ¿Qué es eso? Te pongo un cacho de metal afuera del cráneo y leo el campo eléctrico generado por tus neuronas. Lo que define una neurona en relación al resto de las células del cuerpo es que transmite electricidad. Nuestro cerebro trabaja mucho con electricidad. Y cuando hay electricidad, toda corriente eléctrica genera un campo magnético y un campo eléctrico. Entonces, básicamente lo que tratas de hacer es leer el campo eléctrico generado por tu propia cabeza con diferentes tipos de electrodos. Acá generalmente se usan diferentes cantidades de electrodos, se ponen en diferentes partes del cerebro. Eso te permite una lectura a muy gran escala de lo que pasa en el cerebro, la analogía que siempre hacemos. Estos son slides, de hecho, de la materia que doy acá en la DITELA que se llama Introducción a la Neurociencia y la Psicología Experimental. Entonces, estas son también los slides introductorios de cualquier pibe que estudia este tipo de cosas, que estudia neurociencia. Los primeros slides que le mostramos para contarles cómo leemos el cerebro son estos, ¿no? Hice un recorte, pero es más o menos esto. Y siempre hacemos esta analogía, que la electroencefalografía es un poco como tener un micrófono en las afueras de la cancha de River, si querés, donde vos podés inferir que hubo un gol, pero no puede ser que estaba hablando Juan con Pepito. Podés inferir grandes cosas, grandes, qué es lo que está pasando, grosso modo, te permite inferir eso. Pero tiene muchísimas limitaciones. Acá hay una foto típica de un laboratorio, por ejemplo, de neurociencia. Te permite medir el funcionamiento directamente de las neuronas porque lees la corriente eléctrica que generan. Tiene la gran ventaja que lo puedes usar en adultos, en niños, en bebés. Vamos a ver que la otra gran técnica, que es la resonancia magnética, tiene otras limitaciones. Por ejemplo, que con niños es difícil, tenés que estar quieto. Todos que hicimos una resonancia sabemos que es un socotroco gigante, en fin, esto es mucho más práctico en ese sentido. Tiene muy buena resolución temporal. ¿Qué quiere decir? Yo puedo medir milisegundo por milisegundo cómo está cambiando el cambio eléctrico acá en tu cerebro, ¿no? Van a ver que esta casi pregunta de examen también en una materia sería, ¿cuál es la diferencia entre la resolución temporal y espacial de la electroencefalografía y la resonancia magnética funcional? La electroencefalografía, esto que estamos viendo ahora, tiene muy buena resolución temporal, ves milisegundo por milisegundo, pero muy mala resolución espacial, ves grandes cachos de cerebro, qué gran cacho del cerebro se está encendiendo. Y tiene la ventaja que es relativamente barato. Un buen EEG hoy en día te puede costar 20.000, 30.000 dólares. Hay baratos, hay de 1.000 dólares, 500, mucho más truchos para hacer cosas simples. Pero digamos que por 20.000, 30.000 dólares un laboratorio se puede comprar un EEG y hacer cosas muy interesantes. Vamos a ver que la resonancia magnética cuesta 1.000.000 de dólares, el más barato. Entonces también tiene esa enorme ventaja. Bueno, lo que vemos en el laboratorio típicamente es esto, vemos los diferentes canales del EEG, vemos cómo se va modificando y tiene, bueno, por supuesto las desventajas de que no solamente tiene mala resolución espacial, como digo acá, sino que solamente puedes ver zonas superficiales del cerebro. Las zonas profundas, más asociadas a las emociones, no puedes verlas. Solo ves lo que está pasando un poco por afuera del cerebro y por supuesto es imposible vincular la actividad de neuronas individuales con lo que observaste ahí, ¿no? Lo que te permite también, como tiene buena resolución espacial, perdón, buena resolución temporal, es ver ondas. Estas son las famosas, bueno, famosas en ciertos ambientes, las ondas del cerebro, la onda gamma, la onda alfa. Esto lo podemos hacer inclusive como demostración en las clases, agarramos un pequeño EEG portátil y si vos cerrás los ojos, vemos cómo de la parte de atrás de tu cerebro empiezan a aparecer ondas de unos 10 Hz, quiere decir 10 oscilaciones por segundo, cuando cerrás los ojos, que de acá de la parte del cerebro de atrás, porque es la que procesa las imágenes visuales. Tenés ondas gamas, que son ondas un poco más rápidas y que tienen que ver más con cuando estás prestando atención a algo, te digo, hace algo, estás prestando atención. Y acá es una típica imagen de cómo la electroencefalografía nos permite tratar de trazar un mapa grosso modo de lo que hace el cerebro en diferentes circunstancias, ¿no? Por ejemplo, acá cerrás los ojos y ves que si separás las ondas alfa, ves que en la parte de atrás del cerebro empieza a haber más ondas alfa cuando cerrás los ojos y puedes ver cuando hay ondas gamma, que es más cuando estás prestando atención, a grandes rasgos, grandes regiones del cerebro, qué tipo de actividad están teniendo, ¿no? Se pueden hacer, les muestro un ejemplo de los miles de experimentos que hay, que a mí este me parece divertido. Miren, esto se llama test de asociación remota, como un test de creatividad. Tenés que
Mira, les voy a mostrar tres palabras. Esto no sé si está el sobrino León ahí, que le encanta estos juegos. Voy a mostrar tres palabras, tienen que decir lo más rápidamente posible. No lo digan ahora porque es un quilombo con el mutearse el Zoom, desmutearse, pero yo le mostrás esto a una persona y le decís, bueno, ¿qué palabra une estas tres palabras? Y acá es negro. Humor, pelo, carbón, negro. ¿No? Y esto lo hace una persona mientras tiene un eje puesto. Lo hace muchas veces. Acá miren, a ver si lo adivinan. Pared, muñeca, cronómetro. Piénsenlo. Pared, muñeca, cronómetro. Reloj. Bien, seguimos. Bailar, roja, picante. ¿Qué es? Salsa. Bueno, así. Bueno, tenemos un montón. Hombre, mordedura, pollito. Este no lo saqué, no sé qué es. Bueno, no sé, no sé. Hombre, mordedura, pollito. ¿Qué puede ser esto? No sé. Bueno, no sé, no lo saqué. En Para fin. mí es La araña. cuestión es que. ¿Eh? Para mí es araña. Ah, totalmente. ¿Por qué pollito? Ah, araña pollito, tenés razón, la Sí. araña pollito. Sí, araña, re. Bueno, entonces, Soledad, si hubiéramos puesto un eje en tu cabeza mientras pensabas esto, hubiéramos observado probablemente algo parecido así, que es que antes, este es el momento, esto es en el tiempo y vemos cómo tenés ondas gamma en tu cabeza u ondas alfa, que son estas de acá, ¿no? Las gamma y las alfa. Este es el momento eureka, cuando te diste cuenta, decís, ¡ah! Araña. ¿Qué pasa? Fíjense que a mí me parece interesante, que antes del momento eureka tenés mucha más activación de ondas alfa en la parte más parietal del cerebro. Y ondas alfa, recuerden que es introspectivo. Por ejemplo, cuando cierro los ojos se encienden ondas alfa. O sea, estás mirando para adentro de alguna forma, podríamos decir. Mientras que en el momento eureka hay mucha activación de las ondas gamma, como esto es lo que se suele citar. Después que uno introspectivamente puede ver si le resuena o no. A mí me resuena bastante, que es que antes del momento eureka vos estás mirando hacia adentro, pero la solución la ves afuera. Como que en el momento eureka, como que la solución la ves ahí afuera y se activa como más ondas gamma y se apagan las alfa. Justo estaba, una semana en que estaba mostrando este estudio, justo me estaba pasando que un review de una revista me pedía que yo haga una demostración matemática que no me salía, no me salía, no me salía. Estaba ya me había resignado después de varios días a contestarle, che, mira, no la puedo demostrar, pero hice los experimentos y funciona. Y me voy a dormir y de repente las ecuaciones se me reacomodaron, como que, y todos los términos se anularon y como que vi la solución de afuera. No, anecdótico, pero yo creo que hay algo de eso en estos datos de EEG, como que en el momento eureka pareciera que miramos hacia afuera mientras que antes estamos mirando hacia adentro. Pero el tipo de estudios que se pueden hacer. Bien, entonces, la otra gran técnica de lectura del cerebro en tiempo real para entender cómo funciona es la resonancia magnética funcional, que muchos hicieron resonancias y básicamente lo que te muestra es tu cerebro. Estos son los típicos papers que tienen estos papers y divulgación científica. Nosotros ya en el primer año de la carrera también en esta materia que les comenté, les mostramos un paper que muestra que vos decís cualquier cosa y le pones una figura como esta al lado y la gente te cree más, ¿no? No sé si seguirá esa moda, pero como que si hay un cerebro pintado de colores, suena más serio. Entonces estas son típicas imágenes de estos cerebros pintados de colores, que son imágenes de lo que es una resonancia magnética funcional. Las resonancias magnéticas funcionales tienen la ventaja en relación a la electroencefalografía. Bueno, tienen enorme desventaja primera, muy caras, $1 millón para arriba. Segunda desventaja, tenés que quedarte quieto ahí, no te puedes mover. Y tercera desventaja y fundamental en relación a la electroencefalografía, tiene muy mala resolución temporal, tiene mejor resolución espacial. Quiere decir, acá ya podés ver regiones más finas, ves que acá ya tienen mejor resolución. Esto es que pasa, que siempre cuando ven estas imágenes estás comparando dos situaciones, no es una sola en abstracto, es cuánto se enciende más una parte del cerebro cuando estás haciendo algo comparado cuando estás haciendo otra cosa. Entonces, por ejemplo, acá mirando fotos o escuchando voces, todo lo que es gris es porque no hay diferencias en activación entre esas dos situaciones. Y todo lo que está en colores es porque hay una diferencia. Entonces, cuando ves fotos, ves que se activan más partes de atrás del cerebro y cuando escuchás sonidos se activan más partes laterales del cerebro, lo que es consistente con lo que sabemos que hace el cerebro cuando procesa este tipo de estímulos. Y entonces acá vos podés inferir eso, pero tiene muy mala resolución temporal. ¿Qué quiere decir? Que tengo que estar muchos segundos mirando una foto o muchos segundos escuchando cosas para que empiezo yo a poder discernir estas diferencias. No es que yo pueda en tiempo real, mientras vos ves fotos y voces, rápidamente
qué partes se activan, por una limitación de cómo funciona la resonancia magnética funcional, ¿no? Y esto entonces son como los dos grandes tipos de imágenes, de neuroimágenes que podemos obtener hoy en día, de forma, por supuesto, no invasiva. Después hay una tercera cosa que se puede hacer, pero de forma más invasiva y que tiene que ver, y que también mucho se ha avanzado con esto, que tiene que ver no con medir qué está haciendo el cerebro, sino con intervenir y que eso te mandan, mejor lo digo y después lo... Bueno, esto lo voy a saltear un poco porque se me hace un poco larga, pero estimulación magnética transcranial, se le manda un pulso magnético muy fuerte a una parte del cerebro y durante unos segundos lográs hacer que se desactive esa parte del cerebro. Entonces, lográs ver, te sirve para trazar un poco esa cartografía de, bueno, a ver, si desactivo esta parte del cerebro durante unos segundos, ¿qué pasa? Entonces, hay unos videos, a ver si los llegan a... Ah, pero creo que no compartí con sonido. Si pongo acá, a ver si ustedes... ¿Están escuchando ustedes? ¿No? No, no se escucha, tenés que Ok. poner, Sí, claro, tengo que compartir, esperen que voy a compartir con sonido. Denme un minutito. sí, tenés que poner Eh, de compartir video, sí, ¿sabes? sí, está la opción de compartir sonido acá. Bien. Bueno, a ver ahora. Esto es un periodista inglés que le van a... I'm Roger Highfield. I'm the science editor of the Daily Telegraph. Now, words mean everything to ¿Están me, escuchando? but now I'm going to have the speech area of my brain. ¿Están escuchando? Sí, se escucha. Sí, sí. Ah, ok. Van a ver que él va a empezar a decir un trabalenguas y cuando escuchen se le va a acercar una mano, va a hacer tic, 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 tic. Cuando pasa eso es porque se le manda el campo magnético al área de Broca, la parte izquierda del cerebro que produce el lenguaje. Entonces van a ver que en ese momento él deja de poder decir el trabalenguas. No es aconsejable, no es un juguete, ¿eh? Pero bueno, este se animó. Va, es un periodista, lo hizo por el amor a la profesión. Turned off with a giant magnet. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. Bueno, nada. Nada, el tipo se cae de risa y, en fin. Esta es como la tercera forma de saber de tratar de trazar esa cartografía del cerebro, de cómo funciona el cerebro. Después está, que no lo tengo acá, y Argentina tuvo una participación muy importante con eso, las técnicas invasivas. Que ahora hablo un poco y cierro con 5 minutitos de cómo esto nos permitió entender un poco cómo se guarda, cómo el cerebro representa la realidad y guarda información, memoria, ¿no? Eh, pero, decía decir, lo otro que después podemos charlar un poco son las medidas invasivas a la Elon Musk, donde hay gente que se le abre un cacho del cerebro y se le insertan electrodos y se lee. Eso es lo que está haciendo Elon Musk con su empresa Neuralink, que tal vez vieron algo, donde supuestamente para personas parapléjicas puede servir, pero bueno, yo tiene otras limitaciones. Pero lo fundamental es que esto tiene enormes limitaciones. Ven, fíjense ustedes que hay dos técnicas, no hay mucho más que podamos hacer y no hay nada en el horizonte que nos diga que va a haber algo más que podamos hacer para medir el tiempo para medir el funcionamiento del cerebro en tiempo real. Y todas estas técnicas tienen sus limitaciones muy grandes. Vos ves cachos en el cerebro, ves a veces como una resolución temporal, a veces no. Es muy difícil inferir cualquier cosa sobre, más allá de grandes rasgos, estás pensando en este tipo de cosa o este tipo de cosa. Entonces tiene sus limitaciones gigantescas. Y no, pero lo que nos permitió es entender, si se quiere, que el cerebro guarda la información en redes. El cerebro guarda la información en redes que se solapan entre sí cuanto más cercano es el significado de dos informaciones, cuanto más semánticamente están similares. Por eso hablamos de redes semánticas en el cerebro. Yo con lo primero que trabajé en neurociencia, debido a mi formación y a lo que venía haciendo, es tratar de entender cómo el cerebro procesa matemática, cómo procesa números. E hice muchos experimentos tratando de entender cómo memorizamos las tablas de multiplicar. Y cuando memorizamos la tabla de multiplicar pasa algo curioso, que es que cuando vos te equivocás, no te equivocás por cualquier número, te equivocás por otro número de la tabla, por otra respuesta de la tabla de multiplicar. Por ejemplo, el error más común en todas partes del mundo, en China, Argentina, Estados Unidos, la Antártida, es decir 7 por 8 en vez de 56, decir 54. Pero no es decir 58, por ejemplo, que hasta podría ser más la rima de llevar a eso. ¿Por qué 54 no 58? Porque 58 no está en la tabla de multiplicar, mientras que 54 es 9 por 6, está en la tabla de multiplicar. Entonces vos te equivocás por algún vecino de la tabla de multiplicar.
Y eso es una demostración de esto que estoy tratando de expresar, de que hay algo así como una geolocalización semántica en el cerebro de las cosas. Es parecido a que si yo te preguntara cuál es la capital de Finlandia, capaz que vos decís Oslo en vez de Helsinki, pero no decís Montevideo. Vos te equivocás por cosas parecidas geográficamente, en el caso de la geografía, literalmente, pero si no con una geografía semántica, te equivocás por cosas parecidas. Y esto lo sabemos en buena medida gracias a la resonancia magnética funcional y a los EEGs. ¿Qué sabemos sobre cómo se guarda la memoria? Sabemos que la memoria de largo plazo empieza en el hipocampo, que es una parte muy interior del cerebro, y esto Argentina tuvo una participación importante en estos descubrimientos, pero que después, para que esa memoria se consolide, esa neurona migra a la corteza cerebral, se empieza a conectar con cosas de la corteza y después la memoria ya queda guardada en una red distribuida en la corteza. El paciente más famoso en la historia de los estudios de la memoria tenía las iniciales HM, murió hace pocos años y fue muy famoso porque un médico, por diferentes cuestiones, le sacó todo el hipocampo y dejó de poder tener nuevas memorias de largo plazo. Se acordaba todo hasta el día de la operación, como una persona típica, normal, pero después solo tenía una memoria de 10-15 segundos y siempre olvidaba, no podía consolidar sus memorias, se llama amnesia anterógrada. No es que se olvidó de su vida, sino que se acuerda perfectamente hasta el día de la operación y ahora no puede consolidar nuevas memorias de largo plazo porque le sacaron el hipocampo. Sabemos desde entonces que el hipocampo está involucrado en la formación de memorias de largo plazo, pero sabemos también que no es que se guarda en el hipocampo, no es un disco rígido del cerebro. Las memorias después, cuando se consolidan, migran a la corteza y están distribuidas en una red. Y en ese sentido, y con esto si quieren termino, las memorias se guardan más parecido a cómo guarda una red neuronal artificial como ChatGPT sus datos, sus informaciones. ¿Por qué? ChatGPT simula ser una red neuronal, después podemos hablar un poco de eso, pero se habla del tamaño de los modelos, el tamaño de los modelos de lenguaje. Tiene 5 GB, 10 GB, 5 no sé cuánto. ¿Qué quiere decir? Porque el modelo, como ChatGPT, cuando hablamos de modelo, es la simulación de una red neuronal, con neuronas conectadas entre sí, y básicamente lo que el modelo te dice es qué neurona se conecta con qué intensidad, con qué otra neurona, ¿no? Y vos tenés guardada una matriz gigantesca de conexiones de neuronas entre sí, eh, y eso por algún milagro, después podríamos hablar, milagro entre comillas, te responde correctamente, imita correctamente el lenguaje humano y dice, calcula correctamente la próxima palabra más probable, da una serie de palabras a la entrada. Pero si vos le preguntás a ChatGPT, por ejemplo, ¿quién, quién es Bill Gates? Te dice el fundador de Microsoft. Pero no sabes dónde está esa información. Es medio misterioso. ¿Dónde está guardada la información de que el presidente, el fundador de Microsoft se llama ChatGPT? En una computadora convencional está en el disco rígido y puedes ir y borrar ahí en ese casillero del disco rígido, puedes borrar esa información. En ChatGPT no puedes hacer eso, no sabes dónde está la memoria, no sabes que tenés que modificar en ChatGPT para que se olvide de que Bill Gates fue el fundador de Microsoft. El cerebro funciona parecido. En ese sentido, las redes neuronales artificiales en las cuales se basan las inteligencias artificiales modernas son un mejor modelo y una mejor aproximación a cómo funciona el cerebro que las computadoras tradicionales. Siempre, o sea, las computadoras tradicionales fueron súper importantes para el entendimiento del cerebro, el desarrollo de toda la computación, pero con sus limitaciones, y creo que en ese sentido, hoy en día, estas nuevas redes neuronales lo que tienen para la neurociencia interesante es también que nos ayudan a tener buenos modelos de cómo funciona el cerebro, aunque son solo modelos, están infinitamente distantes, creo yo, de cómo funciona el cerebro de verdad, pero como modelo es más aproximado al modelo de cómo funciona el cerebro. Y para terminar, y esto sí para terminar, una de las materias que estoy dando en este momento es una materia que monté con Agustín Gravano. Agustín Gravano es un pibe de mi edad, del 76, que hizo su doctorado, hizo ciencia de datos en la UBA, hizo su doctorado en Columbia University a principios del siglo, y ya en inteligencia artificial. O sea, él ya trabaja en esto hace mucho tiempo. Y entre los dos montamos una materia, que es una materia obligatoria del último semestre de la carrera de tecnología digital, que se llama Neurociencia e Inteligencia Artificial. Y las primeras clases de esa materia es un relato de la coevolución entre la ciencia de datos y la neurociencia durante el siglo XX. Porque hay cierta coincidencia entre quienes estudian el área en que fue el desarrollo de las ciencias de datos y de la ciencia de la computación en la primera mitad del siglo XX lo que permitió la enorme explosión neurocientífica en la segunda mitad del siglo XX, porque fueron los conceptos desarrollados por la computación los que se utilizaron después para entender el cerebro, que hoy en día de hecho lo entendemos como un sistema de procesamiento de información, utilizando conceptos como información, como algoritmo, como software, como hardware, que fueron desarrollados en la primera mitad del siglo XX. Entonces,
hubo ahí una influencia recíproca, porque a su vez después el entendimiento de la neurociencia inspiró a la computación y todas las redes neuronales en las cuales se basan las inteligencias artificiales modernas se inspiran en el funcionamiento del cerebro, sin entenderlo bien, lo imitan y ven que hace cosas que imitan bien al cerebro humano. Pero en ese sentido, digo, las redes neuronales modernas en las cuales se basan las inteligencias artificiales son también un buen modelo en algunos sentidos y son un mejor modelo que las computadoras tradicionales de cómo funciona el cerebro, pero aún están a años luz no, y probablemente nos impulsen a un nuevo desarrollo, a un entendimiento mucho más profundo del cerebro, pero no hay que confundir el modelo con la realidad en sí, y el cerebro es infinitamente más complejo de lo que son las redes neuronales en las cuales se basan ChatGPT, y creo que eso se manifiesta por el comportamiento de ChatGPT, que todavía es claramente muy alejado de la racionalidad humana, ¿no? Pero bueno, nada, dejo por acá, me parece, no sé qué opinan Marina, Carla, Andrea, si les parece bien Sí, 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 Muy bien, podemos muy bien. pasar. Sí, sí. Bueno, muchas Eh, gracias, Andrés. La verdad que es un tema fascinante y supongo que con esto de la inteligencia artificial ahora te deben demandar mucho, porque sí, ¿no? es la moda. Claro, a ver Sí, cómo, estoy en la cresta de la ola. aprovechala, aprovechala. Sí, Sí, hay que no, aprovechar. Las malas noticias van a llegar, aprovechemos mientras están las buenas. claro, tal cual. Bueno, abrimos la ronda sí, de comentarios y preguntas. sí. Yo tengo varias preguntas, pero bueno, a ver si tienen los demás, si no arrancamos alguna de nosotras y Y después. arranca Mari con alguna. Bueno, a ver, tengo varias, pero la primera, Andrés, es, te escuchaba esto, algunas cositas que dijiste al pasar. Primero agradecerte nuevamente, obviamente, muy interesante la charla y me parece que es muy Súper. interesante para el grupo también, que en general, para los que no saben, nosotros tratamos no solo de cartografía, sino de imágenes técnicas más en general, y en particular nos interesa esto de cómo las imágenes sirven a la comunicación entre los científicos, ¿no? Y con el afuera, alguna cosa digital pasar, de cada vez que se pone una imagen del cerebro para el público es más creíble, ¿no? Pero yo te quiero preguntar sobre esas imágenes en la comunicación entre los científicos, ¿no? Y en ese sentido, quería preguntarte si algo de esta distribución espacial que ocurre en de las funciones cerebrales, eh, igual ya sé que sí, ¿no? Como que existía por distintos experimentos que no tenían que ver con la imagen del cerebro antes, se sabía que había funciones que estaban alojadas en unos lugares o no en otros, ¿no? Me imagino que, qué sé yo, alguien que tiene un accidente, se sabe que le pasa esto o Sí, eso, aquello, sobre todo a través de casos, ¿no? se llaman estudios de caso único. Sí, Exacto. Bueno, entonces te quería preguntar, ¿en qué sentido las imágenes después corroboraron algo que ya se sabía, en verdad? O sea, no esto, intuyo que no todo, o sea, algunas cosas deben estar del surgimiento de esas imágenes, ya sean las primeras con cositos como las después, deben haber confirmado cosas que ya se sabían, ¿no? Y otras habrán, porque te escuché decir al pasar, Argentina fue muy importante para saber dónde estaba la memoria de largo plazo, ¿no? sí. Entonces, ¿en qué medida vos crees que esas imágenes fueron como una, porque hablaste de revolución, ¿no? A partir del surgimiento de estas imágenes. eh, Sí. o sea, realmente fue como una explosión de nuevos conocimientos sobre la distribución espacial de las funciones cerebrales. ¿Es así eso? ¿Fue así? Digamos, estas imágenes sirvieron, Sí, mirá, esta imagen de cosas que no sabíamos, cómo estaban distribuidas espacialmente, etcétera. O sea, fueron mapas que no sí, solo mostraron algo que ya se conocía, sino que dieron a conocer, ¿se entiende? claro. Sí, estoy acá, perdón, estoy viendo acá voy a abrir una imagen, ahora trato de abrir una imagen, pero espera, no puedo hacer las cosas al mismo tiempo. Entonces, porque tengo una imagen que un poco representa esto, que tengo para el libro que estoy por publicar, que tengo el entendimiento del cerebro a principios del siglo XX. No, mentira, en 1980 comparado con 2003. Y en Ah, 1980 vos decías, lenguaje, todo por acá. ajá. Tipo, visual, todo por acá. Y después, 2018 ves, ya no es visual todo por acá, es acá objetos, acá caras, acá palabras, como que Ah, te eso. permiten. ¿Tenés esa imagen? Sí, Buenísimo, quiero verla. sí, 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 está en el libro que estoy escribiendo, porque es un poco, yo quiero resaltar eso de cómo se avanzó en el entendimiento, porque como vos decís, lo que se sabía en neurociencia hasta principios, dirá hasta los 90 grosso modo, de esto de qué partes del cerebro están involucradas en qué funciones,
tenía más que ver con esto que decías vos de estudios de caso único. Con electroencefalografía un poco, porque electroencefalografía es del siglo XIX, pero es muy de alta resolución espacial, ¿viste? La electroencefalografía. Entonces, lo que se sabía era mucho por estudios de caso único. Yo conté uno, el de HM, por ejemplo. HM abrió una revolución, porque HM no solo pudimos entender, y esto estoy hablando de segunda mitad del siglo XX, no solo pudimos entender, por ejemplo, el papel del hipocampo en la consolidación de las memorias, sino que HM tenía algo muy curioso, que es que aunque él no se acordaba que había aprendido, él aprendía. Las memorias, una psicóloga le iba y le enseñaba a hacer una estrella de 5 puntas. Vieron que es medio difícil, te trabas, no sé qué. Y él todos los días pensaba que lo estaba aprendiendo por primera vez, pero lo hacía cada vez mejor y más rápidamente. Entonces, gracias a HM también se hizo esta distinción entre memorias declarativas y memorias procedurales o motoras. Después, otro tipo muy importante en la historia de la neurociencia fue Phineas Gage, que fue un tipo que tuvo un accidente, trabajaba en las vías férreas en Estados Unidos, le entró una barra de metal por un ojo, le salió por acá y casi que le extirpó quirúrgicamente la corteza prefrontal. Y fue la primera persona a través de la cual empezamos a sospechar que si te deteriora se te deteriora la corteza prefrontal, no perdés capacidades cognitivas como de memoria o velocidad de procesamiento o fluencia verbal, sino que y dejás de poder inhibir tus impulsos. El tipo pasó de ser un padre ejemplar y un trabajador aplicado a ser un tiro al aire que murió de borracho de cirrosis a los 50 años. Por supuesto, podía haber sido, por eso los casos únicos son eso, digamos, porque uno parece, bueno, lo que le pasó es fruto del trauma del accidente, sí, puede ser, qué sé yo, pero ahí estaba la sospecha que tal vez era porque le sacaron un cacho de cerebro relacionado a la inhibición de impulsos, y hoy en día con resonancia magnética funcional podemos ver eso, la demencia prefrontal, la frontalización, que es algo que ocurre más en varones arriba de 50 años, no se sabe bien por qué más en varones que mujeres, pero bastante más. A veces es difícil de diagnosticar porque la familia piensa que está teniendo una crisis de media edad, porque empieza a comportarse de forma inapropiada. Dice, no sé, le dice a la madre de un amigo, che, qué feo te queda ese vestido. Cosa que puedes pensar, pero te lo reprimís. Eh, y entonces hoy en día, bueno, la resonancia magnética nos permite ver que sí, que realmente empieza a haber un deterioro y que la corteza prefrontal no está participando correctamente de las funciones. Te doy otro ejemplo de mi área de estudio y con esto tal vez termino. Y si querés busco un poquito la imagen que te quería mostrar. Pero de mi área de estudio hoy en día, yo estudio mucho adquisición de lenguaje, alfabetización, y sabemos que las personas con dislexia, gracias a la resonancia magnética funcional, sabemos que el desarrollo de la parte del cerebro que procesa sonidos, no en todas las dislexias, pero en la mayoría, en la parte del cerebro que procesa sonidos, tiene un desarrollo atípico. Sus conexiones con otras partes del cerebro son atípicas en las personas con dislexia. No entendemos bien qué es lo que está pasando y por qué se conecta con esas otras partes. Se ven algunos genes que correlacionan con eso y esos genes se expresan en esa parte del cerebro, o sea que todo empieza a tener sentido. Como que vos vas armando un mapa, ¿no? De entendimiento de la genética, de la neurociencia, de la psicología experimental y vas tratando de con eso inferir qué hace cada cacho del cerebro. Y la resonancia magnética funcional probablemente fue la gran revolución en ese sentido, ¿no? Déjame ver si encuentro, tengo que abrir el Word y compartirlo. Mientras, si quieren, puedo hacer otra pregunta mientras escucho, mientras abro el Claro, archivo mientras acá. si quieren otros Dale. hacerles preguntas, Piro, vos tenés levantada la mano. A ver, dos cosas así de entrada. Digamos, uno es que, bueno, si puedes decir un poco más sobre el mismo concepto de localización. Ya lo mencionaste, pero es un tema muy digamos, complejo y me parece que muchas veces da a malentendidos por entender que ese mapa, digamos, eso donde dice acá están las caras, etcétera, digamos, es más complejo, no es que estén ahí, digo. Entonces, si puedes decir algo sobre eso. La otra cuestión, bueno, hay muchas más cosas para hablar, pero otra cuestión que a mí me interesaría particularmente, eso es lo que mencionaste, que bueno, digamos, en cualquier producto, sea entrevistas o artículos en diarios, aparece un cerebro pintado y bueno, ya digamos, eso le presta, digamos, un estatus y un prestigio científico. Entonces, digo, me interesa esa cuestión de cómo utilizar esas imágenes, digamos, por un lado, por fuera de los ámbitos exactamente de investigación. Y ahora que estoy pensando, digamos, quiero conectar con algo que
que mencionó o preguntó Marina, eso de, bueno, qué cosas en cierto sentido confirmaron las nuevas imágenes, porque eso también es muy complejo. En cuanto a la conformación, además, bueno, si uno ya tiene teorías sobre cómo funciona, bueno, es todo un proceso para tomar con pinzas en cuanto a cómo una imagen puede confirmar tus ideas, digamos, ya preexistentes también. Bueno, eso. Sí. Bueno, a ver, tres cosas. Lo primero que mencionabas era lo de las imágenes, hasta qué punto... Ah, no, perdón, lo de las imágenes que se pueden usar o no para dar confianza en algo. Mira, a mí me pasa, bueno, acá mi mamá y mi hermana no me dejan mentir, yo soy fana de todo el tema, yo fui mago antes que físico, o sea, a los 10 años mi mamá me anotó en un curso de magia y entonces me encanta la magia y entonces tengo debates con todos mis amiguitos en ese entonces y ahora amigotes sobre los límites del engaño, cuándo es válido engañar o no, y cómo identificar un charlatán, porque como soy mago soy escéptico, porque veo que la cantidad de gente que charlatana que... Entonces yo creo que siempre a lo largo de la historia ha pasado que cuando hay algo muy fascinante, los charlatanes se lo apropian, la física cuántica. Es increíble, pero a mí viene alguien a hablarme de emociones y de regulación emocional y me mete cuántica en el medio, yo ya me empiezo a agarrar los bolsillos, como la palabra de señal de alerta, ojo porque te puede ser un charlatán. Lo mismo la epigenética. Es fascinante la epigenética, pero hoy te hablan de bioneurodecodificación y memorias pasadas por la epigenética y entonces vos, como tu bisabuelo se murió ahogado en el mar, vos le tenés miedo al agua. Epigenética. Nah, bueno. Entonces, sí, epigenética es fascinante, pero olvídate de toda la bioneurodecodificación, chamullo. Cuántica, fascinante, pero la sanación cuántica, chamullo. Resonancia magnética funcional, fascinante, pero por eso también lo usan. Entonces, sí, hay que tener cuidado. Yo cuando veo imágenes del cerebro es mi señal de alarma de que ojo porque te puede ser un chamillero. Siempre es como una señal de alarma. Cuando veo un cerebro en una nota de periodística de colores, ya digo, de hecho, yo soy medio en contra, justo en el grupo de las imágenes, no es bueno decirlo, pero yo creo que hay una epidemia de PowerPoint. Yo prefiero la palabra mucho más que las presentaciones. Creo que hemos perdido un poco esa vocación de atrapar con la palabra y nos distraemos todo el tiempo con imágenes. Y bueno, entonces sí, yo pienso que eso está pasando y que bueno, tenemos que estar atentos, básicamente. No porque no sea fascinante el tema de las imágenes, sino porque son tan fascinantes que los charlatanes se lo apropian, ¿no? Después, lo otro que vos decías, Pirosca, yo siento que me pasó con... Mi último libro se llama Tabú porque hablo de genética también, temas muy complicados. Y siento que son complicados porque históricamente se ha utilizado la genética para justificar genocidios y barbaridades, pero que no podemos negar el componente genético en el comportamiento humano y que nuestra generación habla con mucho cuidado porque tiene miedo que se dé lugar a confusión con el nazismo. Yo, por ejemplo, digo, bueno, yo tuve mala suerte en la lotería genética, tengo dislexia. En muchos ámbitos, si yo digo que alguien tiene dificultad en matemática, probablemente porque tuvo mala suerte en la lotería genética, es sinónimo de decir viva Hitler. Pero esto no es una afirmación moral que tiene que ser rechazada. Es una hipótesis científica que puede ser falseada. Y la verdad es que es así. Sabemos que mucha gente le cuesta más la matemática porque tuvo mala suerte en la lotería genética. Y esto no quiere decir viva Hitler, ni que pienso que los pobres son pobres porque eso justifica la pobreza. O sea, pero yo creo que ese miedo de cuando decimos estas cosas se malinterprete y la derecha se apropie de eso es de nuestra generación. Los jóvenes no son así. Los jóvenes son muy conscientes de que esto es algo muy sutil, es complejo, es difícil. Entonces, yo con ellos hablo con absoluta libertad y sin ningún miedo de que malinterpreten. Alguna que otra vez, pues siempre hay un boludo de derecha que se justifica su barbaridad apelando a la biología. Bueno, problema de él. Los jóvenes, el 99,9% no son así. Están interesados en estos temas con una mente crítica y escéptica y quieren entender mejor cómo funciona el cerebro. Entonces, por ejemplo, acá les comparto la imagen que les decía, por esto vos decías, Pirosca, ojo, porque no es que acá están las caras. Sí, nunca lo decimos acá, no decimos acá están las caras, decimos esta región del cerebro está asociada a las caras. Entonces, por ejemplo, pero por supuesto que esto pueden decir, estás queriendo retomar la frenología, querés discriminar a la gente en base a su... No, 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 Miren, acá es lo que te decía Marina, miren, 1990, antes de la resonancia magnética funcional, datos que teníamos con electroencefalografía. Sabíamos que por acá más o menos se procesaban los rostros, tenía que ver con procesamiento de rostros.
por acá más o menos el lenguaje, lo que les mostré recién de estimulación magnética transcranial era esta parte, el área de Broca, que si te la deshabilito dejas de poder producir lenguaje, seguís entendiendo pero dejas de poder producir lenguaje, produce afasias, un derrame en esta parte del cerebro, y acá más regiones asociadas a la atención. Y ya en 2018 tenemos una mucho mayor resolución, ¿no? Tenemos, en la parte ya no es solamente cara, sacamos que tenemos lugares, algunas regiones más asociadas a los lugares, otra a los objetos, otra a los colores, otra cuando te alfabetizás. Hay una parte del cerebro, cuando vos lees algo de 1 centímetro cúbico en todos nosotros, que si tenés un derrame en esa parte del cerebro, dejás de poder leer la palabra escrita, como que es el diccionario donde están las palabras. Pero bueno, tenés una mucha mejor resolución hoy en día, gracias a prácticamente 30 años de desarrollo de estas tecnologías, de lo que tenías en los 90. Entonces tenemos un estudio, un entendimiento mucho más acabado de qué parte del cerebro está involucrada en qué función, lo que no quiere decir que estemos abrazando la frenología, ni mucho menos. Y no estamos diciendo que las caras están ahí. Estamos diciendo, esta región del cerebro está asociada al procesamiento de caras, y eso lo sé porque de una lesión acá o una estimulación magnética transcranial en esta parte del cerebro hace que dejes de poder identificar caras. No quiere decir que estén ahí. Es como si yo te digo, mira, si yo te saco la correa del auto, el auto deja de funcionar. ¿Quiere decir que el funcionamiento del auto está en la correa? No, quiere decir que yo sé que la correa es uno de los elementos fundamentales para que funcione el auto y está asociada entonces a que el auto pueda funcionar. Lo mismo pasa acá, hay ciertas regiones del cerebro que si se desactivan, hay ciertas funciones que el cerebro deja de poder hacer, aunque no entendemos bien por qué, sabemos que está involucrada, y otras regiones en las que no pasa ese déficit específico con ese derrame. Entonces, nada, siento que pirosca un poco eso, que hay que tener cuidado con cómo se comunican estas cosas, pero nuestra generación es mucho más miedosa de lo que creo yo debería ser, dado que los jóvenes de hoy no están ni ahí con eso. Quieren entender la neurociencia, la genética, el comportamiento humano. No les importa si la frenología del siglo XIX produjo o si el concepto de inteligencia a principios del siglo fue utilizado para no sé qué. Eh, o si la genética fue utilizada para justificar un genocidio. Dicen, sí, está bien, fue utilizada para eso, pero Chopra usa la cuántica para hablar de sanación cuántica y no quiere decir la cuántica no sea verdad. Lo mismo con la genética. La genética del comportamiento humano es interesantísimo estudiarlo, con todos sus cuidados y con una moral que es la que vos quieras tener, que en mi caso es una moral muy liberal y progresista, pero creo que es independiente de eso. Pero bueno, Súper eh, didáctico. Se reentendió, Andrés. La verdad que es algo muy complejo. Está bárbaro. Y Andrea levantó la mano. Y Andrés, la pregunta viene, más que nada es el trabajo que es que estás haciendo en el laboratorio. Yo en particular soy profe de matemática, mi título de ah, base, y me dedico a trabajar, bueno, a estudiar la alfabetización matemática. Y estoy trabajando con un grupo donde estamos trabajando la modelización matemática. Y la pregunta es, y vos dijiste que también, estamos haciendo una investigación sobre la base de un enfoque de didácticas de la matemática. Estamos tratando de analizar qué procesos aparecen y en qué orden en un ciclo de modelización, pero lo estamos haciendo obviamente a través de una propuesta de una situación, de una tarea y qué procesos se activan, pero estamos haciendo los registros a partir de la producción de los estudiantes. Entonces, nosotros nos preguntábamos, sabemos que por ahí hay análisis de neurociencias aplicada a la lectoescritura o a la alfabetización. Y esa ahí viene la pregunta, es decir, ¿hay alguna investigación actualmente, o por lo menos en tu laboratorio, que vos conozcas, que se esté haciendo estrictamente en la parte de alfabetización matemática en general? Vos hiciste el comentario del tema del tema de los números, de las tablas, de las multiplicaciones. En el laboratorio de Ditela es la pregunta, ¿sí? Porque nos interesa además, sí. pues tenemos una serie de hipótesis, como por ejemplo que en el tema de modelización puede haber una influencia de género, es decir, por ahí el cerebro de la mujer está cableado distinto al cerebro del varón, y también de la idiosincrasia. Nos pasa, yo trabajo con Mm. colombianos, con el grupo de colombianos, y a pesar de que en matemática utilizamos un determinado tipo de lenguaje, pero en el momento de modelizar se activan determinadas cosas que un mismo problema los hace comprender. Hay ciertas diferencias en la comprensión, por ejemplo, del enunciado.
Esa es claro. la pregunta. Sí, no, Andrea, un montón de cosas se hacen. De hecho, si querés agendarte, ya te invito, el 22 de octubre viene Stanislas Dehaene. Stanislas Dehaene es, vos lo conocés, Andrea, me imagino, es algo así como, se lo suele Mirá, citar como el Noam Chomsky de la matemática. Ah, mira, tengo perfecto, ahí tengo el va, ese librito. libro, exacto. El cerebro Bien, bien. matemático. Sí, es Bueno, como el nuestra cerebro Biblia matemático, en este claro. momento para el grupito. Bueno, escúchame, pero agendate porque viene el 22 de octubre va a estar acá en Diter dando una charla a las 19 horas. Así que Bien, avísame y escribí, man, después pasame contacto porque tenés que inscribirte, pero yo te mando para que te inscribas. Claro. Y lo vamos a tener todo el día a disposición. A la mañana vamos a la Embajada de Francia a reunirnos con los ministros de Educación, no sé qué, y después nos vemos para acá. Él trabaja, para los que no lo conocen, Stanislas Dehaene se lo suele citar como el Chomsky de la matemática, porque así como Chomsky propuso en la década del 60, del 50 en realidad, que tenemos circuitos cerebrales especialmente diseñados, entre comillas, para en condiciones típicas de desarrollo adquirir un lenguaje, Stanislas Dehaene propuso en la década del 90 que tenemos circuitos neuronales de nacimiento también, genéticamente cablados, para procesar cantidades y que probablemente cuando aprendemos matemática abstracta es esa parte del cerebro la que se empieza a conectar con otras partes para poder entonces abstraer el concepto de cantidad a partir de esa representación que el cerebro tiene de nacimiento de cantidad. Hoy eso está más que probado, sabemos qué parte se llama la parte horizontal del surco intraparietal, es una parte chiquitita del cerebro de los dos lados, también de 1 centímetro cúbico más o menos, que se activa siempre que estás procesando cantidades y números de que sos muy chico, está presente en animales no humanos también. Vos podés entrenar a un perro para que después de pasar 3 o 4 obstáculos, doble a la derecha y reciba una recompensa. Cambiás la forma del obstáculo, el color, la distancia, cambiás todo lo demás, pero no cambiás que son 3 o 4 y el perro lo sigue haciendo bien. No puede distinguir entre 15 y 16, poner ahí no se lo pidas, pero 3, 4, hasta 5. Vemos que hay como un procesamiento rudimentario de cantidad y de conteo, inclusive en animales no humanos. Y hoy en día esa propuesta que hizo Stanislas en los 90 está más que demostrada. Y él desde entonces viene trabajando muchísimo tratando de entender cómo es que adquirimos los conceptos matemáticos básicos, el concepto de cantidad, de número, y cómo se alfabetiza también, y cómo lo procesa el cerebro. Y hay muchos estudios de eso. De hecho, por ejemplo, así como las personas con dislexia tienen un desarrollo atípico en la parte del cerebro que procesa sonidos, porque tenés que reconocer los sonidos de las letras para poder después entender la correspondencia entre fonemas, entre letras y sonidos. En las personas con discalculia, que es una dificultad desproporcional en aprendizaje de la matemática a pesar de un desarrollo cognitivo normal, es como la dislexia pero para los números, las personas con discalculia tienen una formación atípica del cerebro en esa región que se procesa matemática. De nuevo, evidencia convergente hacia que hay algo atípico ahí y cuando vemos los genes hoy en día que correlacionan con esa dificultad matemática, también vemos que se expresan en esa parte del cerebro. Es decir, como que empezamos a tener una pintura un poco un rompecabezas mejor armado de, bueno, qué es lo que está pasando en el cerebro cuando procesamos cantidades. Y yo creo, Andrea, que hay evidencia contundente de que la matemática se tiene que enseñar de forma sistemática, progresiva y gradual. Yo creo que en la Argentina vengo llevando una pelea medio pública, por lo cual me hatean bastante, pero creo que los profesorados le están pifiando bastante a la hora de enseñar cómo enseñar. En alfabetización y en matemática peor, porque matemática es más difícil enseñar matemática de lo que uno cree. No puede enseñar, porque alfabetización, hasta cualquiera más o menos que sabe leer le explica a un pibe cómo alfabetizar. Pero matemática no, un pibe tiene que saber, termina la primaria y tiene que estar preparado para hacer ecuaciones cuadráticas en primer año del secundario. Tiene que saber hacer álgebra, multiplicación de fracciones, tiene que entender el concepto de X como variable, X como incógnita. Es complicado. Y muchas docentes, ni siquiera, docentes, muchos docentes y docentas y docentes, bueno, no importa. La preparación de los profesorados es muy mala en didáctica. La didáctica es muy mala en los profesorados. No les enseñan cómo. Vos decís, che, ¿en qué parte del profesor le enseñaron cómo sumar fracciones? En ninguna. Entonces, yo creo que hoy en día hay mucha evidencia, Andrea, de cómo hay que introducir los conceptos. Lo fundamental tiene que ver que primero se aprende con concreto, con material concreto. El pibito tiene que tocar las cosas, verlas, agruparlas, y después haces la filosofía es de lo concreto a lo representativo a lo abstracto. Entonces, primero con material concreto, después lo representativo en términos de números, de dibujitos y cositas que representan la realidad, y después el concepto abstracto de número 1 más 1 igual a 2, digamos. Pero como que hay un camino ahí lento y sistemático y gradual que hay que ir haciendo con los alumnos, y creo que eso lo vemos en los experimentos, porque vemos que así aprenden más rápido, pero entendemos también mejor por qué funciona.
que tiene que ver con esto, Andrea, de que hay una parte del cerebro que tiene que conectarse con otras partes del cerebro y para conectarse necesita repetir mucho ciertas cosas para poder ir solidificando esas rutas neuronales, ¿no? Yo, y con esto si querés termino, Andrea, porque es un tema que, nada, podemos charlar horas. A mí me enoja un poco, bueno, sí, me enoja con algunos, con otros no me enoja, me da cosa, digo, che, bueno, no entienden, pero hay justo con Santi Bilinsky, que es un divulgador que es amigo, pero anda diciendo unas cosas que no estoy de acuerdo. Santi tiene un video ahora y dice, no, porque ahora ya no tiene sentido enseñar, no tiene no tiene sentido memorizar cosas, porque si tú lo tiene Google y ChatGPT, le digo, che, pero boludo, o sea, vos sos experto porque tenés en tu memoria a largo plazo instantáneamente toda la información relevante al área de la cual sos experto. Imagínate un físico que va a atacar un problema y dice, che, déjame googlear las leyes de Newton. A un programador le digo, che, programame esto. Así, déjame acordarme cómo era un condicional y un for loop. No, lo tenés. Entonces, la pregunta es cómo hacerlo divertido el aprendizaje y la memorización. Pero hay que memorizar, no se puede aprender sin memorizar. Eh, entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo lo hacemos divertido? Pero después, sí, va a haber que memorizar y eso se hace con repetición, con bastante repetición. Entonces, eso de que vos no hace falta memorizar porque tu tal está en ChatGPT en Google, me parece absurdo y no tiene ningún sentido. Transformarte en experto en algo es tener información memorizada relevante de ese área para poder pensar mejor los problemas. Si no, también ayer le decía a los chicos, termino con esto, pero siempre digo termino con esto y tiro una más, la última. Ayer hice una clase de repaso antes del examen para los alumnos de esta materia de tecnología digital. Y les conté una anécdota, porque digo, miren chicos, si ustedes se saben esto, les muestro, ustedes tienen que saber esto. El que se sepa esto se saca 10. Porque les conté que yo cuando era estudiante, yo como quería tener una beca, tenía que sacar, me importaba la nota, me quería sacar buena nota porque yo sabía que eso miraban las agencias que te dan beca. Y yo tenía promedio cerca de 9, ¿no? Y siempre, y trataba de mantenerme con buen promedio porque quería la beca. Y materias difíciles, tipo electrodinámica, o sea, y tenía que meterle, pero yo sabía que había que estudiar y le metía, y cuando no le metía me sacaba peor nota, no hay secreto. Bueno, de repente tengo un profe hippie que tiene unos textos para leer, así, muy copados, hacía amigo de los alumnos, buena onda. Yo le digo, che, perdón, para el examen, ¿qué habría que estudiar? No, vos leés los textos, pero tranca, después vamos viendo. Bueno, vamos viendo, el chavo me puso un 8. Digo, che, boludo, pará, a mí el profesor, para mí la tarea del profesor es también decirte, maestro, ¿querés sacarte 10? Tenés que hacer esto. Y decímelo explícitamente y claramente, porque yo voy, pongo la cola en la silla, me lo memorizo y me saco 10. Entonces, hay algo ahí también de que muchas veces cuando se dice, no, hay que ayudar educación no es memorizar, es ayudar a pensar. Bueno, definime pensar, porque si no me definís pensar, lo que me estás diciendo es que la nota que me voy a sacar va a ser algo arbitrario a criterio de lo que vos pensás que es pensar. No, entonces, todo esto de, hay que enseñar a pensar y no memorizar. Bueno, ojo, porque eso dicen los profesores psicópatas cuando psicopatean a sus alumnos y le quieren manipular poniendo notas que no se entiende de dónde salen. Entonces, yo soy en ese sentido, no en muchos otros, en ese sentido soy la vieja guardia. Maestro, vos al alumno decirle qué tiene que saber para sacarse 10 y el que quiere sacar 10 que estudie eso y listo, y se sabe. Esta diatriba la di ayer a mis alumnos para decirle, gente, quieren sacarse 10, es esto, no hay secreto. Hicimos un repaso un poco de Es el lo que habría que contrato ver. pedagógico. Y creo que vale un poco para todo. Creo que esto que acabo de decir es medio universal, ¿no? Pero sí, Andrea, perdón. Sí, no, no, que es el contrato pedagógico que Claro, uno eh, determina con el alumno, con todos, en realidad con todos los estudiantes. Bien clarito, bien claro todas las cosas, ¿sí? Tal cual. exacto, sí. Bien, Sí. muchas gracias, Andrés. No, por favor, a vos. Después te paso el link para que, si La podés, Andrea, el página. 22 de octubre viene a la Facu a dar Me una encantaría. presentación Sí, sí, y bueno. Y si tenés un rato, capaz que si podés ir antes, capaz que vamos a charlar un poco, pero bueno, después hablamos. perfecto. Gracias, Andrés. No, a vos, por ¿Alguien favor. quiere hacer otro comentario, alguna pregunta? ¿Vos, Andrés, Yo querés tengo agregar algo más? una... Ah, bueno, perdón. Dale, ¿Quién? Jess. Jess. Ah, No, bueno. no sé si voy, no sé si se me pasó de largo a mí, pero creo que Piro había hecho una consulta al respecto, y es porque yo estoy un poco obsesionada con el tema de el desarrollo de los instrumentos y cómo se usan esos instrumentos para ver imágenes de X cosa, ¿no? Entonces quería saber, si se puede, cómo se empezó a, comillas, confiar en esas imágenes que empezaron a mostrar estos instrumentos, si es que todavía están en debate, si hay debate, si no. Ya hablaste del Los tema instrumentos. de... Los instrumentos de la Sí, resonancia eso. magnética funcional y la electroencefalografía. Sí, sí. Ah, ok. ¿Cómo se empezó a confiar, decís? Sí, si es que hubo en algún momento alguna discusión al respecto, en este caso serían los que usan los instrumentos.
¿no? Más allá de la divulgación y de cómo se usan las Sí, imágenes, que sí, eso me quedó claro, mm, pero si es que hay o claro. hubo discusiones al respecto, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? Obviamente, ¿no? No, sí, hay un montón, o sea, siempre, porque siempre cuando desarrollas un instrumento nuevo hay miles de papers de calibración, de entendimiento, de tratar de ver, bueno, realmente está reflejando lo que no. Entonces hay todo un periodo de consolidación fuerte de esa tecnología. Lo mismo vale, por ejemplo, lo que yo decía que Argentina tuvo una participación importante en el tema de cuando te abren un cacho de cerebro y te ponen electrodos, porque fue un argentino el primero que logró detectar neuronas. Vos cuando pones un electrodo en el cerebro, lo pinchás y llega información de miles de neuronas que están por alrededor. Entonces hubo un argentino, Rodrigo Quiroga, que logró con un tratamiento matemático identificar una sola neurona y él vio que había una neurona que se encendía si, solo si el paciente estaba frente a un estímulo relacionado con Jennifer Aniston. Si era una foto de Jennifer Aniston, la voz de Jennifer Aniston o lo que sea. Eh, y bueno, eso cómo se calibró y bueno, él te cuenta todo, yo hice un curso de doctorado con él te cuenta toda la historia de cómo fueron percibiendo, cómo había que medirlo, cómo lo calibraron, con qué lo comparaban. Entonces, siempre hay un montón de tecnicismos también, de ver, bueno, en el EEG, yo no trabajo con EEG porque es un parto, es un dolor, es un montón de canales, tenés que tener una tierra acá que esté bien, que está aislada, tenés un montón de ya te trabajaron con EEG y les quemó la cabeza y yo dije, no, yo no quiero EEG, a mí dame los datos, yo no. Tomar medidas de eso es. La persona viene al laboratorio y le pones un gel en la cabeza, lo llenás de electrodos, después tiene que lavarse en algún lado porque es un asco, en fin. Como que. Y hay acá expertos, el director de este laboratorio, Joaquín, es experto, ahora ya no, porque también dijo bomba de humo, pero en su doctorado era muy especialista en EEG y tomó muchos datos de electroencefalografía. Pero también después lo usó porque es complicado. Vos pensás que tenés a veces 128 canales. A partir de la información de cada canal por separado, tenés que reconstruir mediante técnicas de ingeniería inversa. Bueno, si estos están encendidos, ¿de qué parte del cerebro viene? Una matemática compleja. Eh, entonces, nada, hubo mucha calibración y eso. Y después también, a ver, ahora está haciendo noticias todo el tiempo re falopa en este sentido. Y Santi Vinicki la está replicando todas, más o menos. Pero ahora salió una con resonancia magnética. Hicieron la de ChatGPT, que supuestamente hicieron algo y mostraron que los pibes quedan más boludos que usan ChatGPT. Pero dejate joder, parecemos los viejos gruñones que decimos que los pibes están más boludos. Dejate hinchar. ¿Cómo vas a decir que por usar ChatGPT? Aparte vos lees el paper, y es una tontería total. Es como si metieran a gente con una calculadora a hacer cuentas y otra gente sin calculadora. Y ves cuáles activan más el cerebro. Y bueno, obvio que el que tenía calculadora la hizo en 2 microsegundos y se puso a boludear. Y el otro estaba tratando de hacerlo bien porque le dan un premio. Entonces, nada, este es un experimento diseñado para decir que la gente usa ChatGPT y se queda más boluda. Una tontería. ChatGPT es una herramienta, como todo. Lo usas para bien o lo usas para boludear. Pero, en fin, pero también es un tema largo, Jess, también da Igual no es exactamente mi tema, es cómo se calibró y todo, pero bueno, eso a mí las partes que sí por ejemplo, en educación, las cosas que sí me interesan, sí te podría decir un poco más toda la evidencia convergente, inclusive la resonador magnético, la EEG, de por qué son estas las partes del cerebro involucradas y las que pueden estar funcionando mal cuando el desarrollo no es típico, ¿no? Pero nada, para mí cada área es súper fascinante, cómo se va cambiando el entendimiento en base a neurociencia, genética, psicología experimental, observaciones comportamentales, todo tipo de cosas. Tratás de armar el rompecabezas porque a mí me fascina todo esto, pero estoy plenamente consciente de que el rompecabezas, o para usar otra analogía, pusimos los pies en la orilla de un océano de desconocimiento. Estamos ahí. Me encanta la IA, pero creo que hay un optimismo. ¿Sabes, Marina, lo que estaba pensando el otro día? Creo que es análoga a la época hoy en día de las inteligencias artificiales. Es análogo a lo que pasó con Laplace, ese sueño de que ya estaba todo explicado. Determinación, sí, Claro, como que Laplace decía, bueno, ya está, ya ahora Newton ya dijo todo lo importante, ahora faltan los detalles. Con claro. las IAs, creo que estamos viendo un momento medio laplaciano, como, bueno, ya está, ahora falta nada más que lleguemos a la inteligencia artificial general, como ya está, faltan pocos pasos. No, boludo, estamos a infinito de simular el cerebro humano. ChatGPT simula el lenguaje humano muy bien, todavía cometiendo un montón de tonterías, pero yo creo que estamos a infinito de poder simular el cerebro, pero que está ese optimismo, si se quiere, laplaciano, de que ya está medio solucionado todo, y ahora cuestión de ajustar los tornillos y ya vamos a poder simular un cerebro humano en una computadora. Y eso no va a pasar. A mí yo creo que ni Leoncito lo va a llegar a ver, miralo bien, ni los hijos de Claro. Leoncito. Igual Sé Bueno, que pero tiene hay, está hijos, pero hay no bueno son una, que lo mención, porque sé que el digas. tío no dijo. igual hay una contradicción ahí, porque es como un optimismo apocalíptico también, ¿no? O sea, está como que hay Sí, mucho es para hacer y verdad. por otro lado la inteligencia humana va a desaparecer. Sí.
Es Sí, son todos una extremos. contradicción. Sí, están los cripto bro que hablan de transhumanismo y que ya está todo más entendido. Y después están los pesimistas Skynet, que ya está, se viene el Claro, final. es una Yo soy combinación híbrida. optimista de que para. ¿Eh? Es una combinación muy, muy rara, ¿no? Que tiene Sí, como aquellos que están a favor sí, y detractores total, sí. y en particular los debates sobre la educación, pero en general el destino de la humanidad, ¿no? Como que no, Total, total. Sí, sí. es raro. Escúchame, tenemos. El presidente de Estados Unidos es antivacunas y habla de un delirio, pero delirio a nivel Dios, paracetamol en el embarazo, caso autismo, tipo, nivel Dios el delirio. Así que sí, ni hablar. Yo siempre estoy en el medio, yo soy a favor de la racionalidad. Gente, déjense hinchar la pelota de los dos lados, vamos a ver los datos y hacer lo que, como una vacuna. Bueno, el tema de alfabetización es como una vacuna. Veamos qué funciona para alfabetizar al pibe. Después la ideología, todo lo demás, lo vemos, pero eh, entonces. Yo pienso, yo soy, ¿cómo se dice? Como decía Kahneman, cautamente optimista. Yo pienso que hay un 30% de chances de un futuro humano hermoso y 70% de autodestrucción. Pero ese 30% está. Está Pero bueno, difícil, está difícil. está Pero bueno, difícil ser optimista, es cierto. ya Eh, lo sé, pero pará, pensemos en. Pará, ¿te puedo tirar un dato optimista, Carla? Dale. Epa, En Estados León Unidos, levantó porque si la no mano, parecía. ¿eh? Ah, bueno, León, No, mirá espera, que espera, bien. Bueno, espera, para, espera, dame un dato optimista, porque dale, dato optimista. ¿Por qué soy optimista? En muchas cosas. Porque la gente piensa que la gente que votó a Trump está de acuerdo con todo lo que hace Trump. Pero mira, junto con la elección a Trump, en 10 estados norteamericanos se votó aborto sí, aborto no. ¿Sabías eso? Porque la Corte Suprema abolió el aborto federal, entonces en 10 estados se eso votó sí. aborto sí, aborto no. En esos 10 estados, en Estados Unidos, en la misma elección que se eligió a Trump, en esos 10 estados, la propuesta más abiertamente antiaborto era que se pueda hasta los 3 meses. E incluso así, en todos los estados, en los 10, incluso en los que Trump ganó por goleada, ganó la propuesta abortista. Mira, O no sabía, no sea, tenía ese dato. No sí, está todo por eso. perdido. O sea, hay avances morales. Yo creo que hay avances que no los vemos en el oleaje este, pero bueno. Y ahí creo, bueno, esto es otro tema para una charla mucho más larga, pero yo creo que el progresismo tiene que hacer una autocrítica gigante. Bueno, en fin, otra charla. Pero, Otra. en fin. Bueno, Leonchu, Levantó la vamos. Leonchu mano levantó la mano. León. ¿Eh? ¿Querés abrir el micrófono, León, y preguntar? Che, justo me tengo que ir, perdón, pero Dale, Leonchu, dale. bueno, Sí, pregúntale. Sí, tengo una pregunta. sí, Escuchando lo que decía sobre casos de estudio único, creo que se llamaba, no me acuerdo, sí, y el caso de HM y cómo la extirpación del hipocampo afectó a su memoria a largo plazo, em, sí. te quería preguntar sobre otro caso único que también me interesa bastante, que es el caso de Elliot, em, que básicamente consiste en que fue extirpado el lóbulo prefrontal. Googleé ahora para hacer bien la pregunta, específicamente en la parte Sí. no, Ventromedial. ventromedial, lo cual afectó a la relación entre las emociones y la toma de decisiones, ¿no? Es decir, Mm, el sujeto, a la hora de tomar decisiones, aunque sea una decisión tan simple como decidir entre tomar café o tomar té en la merienda, no podía y estaba horas y horas pensando entre cuál de los dos iba a elegir, lo cual claramente lo llevó a una crisis increíble, perdió su trabajo, perdió todo lo que tenía en su vida, porque si tardas tanto en tomar decisiones boludas, ¿cómo, cómo es posible? Entonces te quería preguntar, ¿entre qué relación hay entre el lóbulo prefrontal, las emociones y la toma de decisiones cotidianas? Muy bueno, Lonchus. Es larguísimo, está buenísima la pregunta porque justamente es esa relación entre la corteza prefrontal y la parte emocional del cerebro la que originó toda una nueva visión, si se quiere, de cómo es la estructura del cerebro en ese sentido. Porque hubo un libro muy famoso que nosotros tenemos en casa que se llama El error de Descartes, basado un poco en esa relación. Cuando se empezó a estudiar, se pensaba que el cerebro tipo corteza cerebral es la parte más humana. Después en el medio están las emociones y más en el centro la parte reptiliana del sistema autónomo, temperatura del cuerpo, digestión, respiración, ¿no? Había como esa visión. Pero de repente la gente se empezó a dar cuenta que cuando veías qué parte del cerebro se conectaba con cuál, la corteza prefrontal está muy conectada con la parte emocional. Entonces muchos autores consideran que la corteza prefrontal es parte del cerebro emocional, de hecho.
y es la parte más característicamente humana del cerebro, es la que permite inhibir impulsos y organizar el pensamiento. Entonces, las dos principales funciones de la corteza prefrontal es inhibir impulsos y organizar el pensamiento. Esa parte que vos citaste, la ventromedial, es interesante porque se suele asociar a la toma de decisiones, por ejemplo, en economía. Una persona tiene que decidir qué apuesta a hacer y cuál no, y la pones en resonador magnético funcional y ves que se activa partes ventromediales del cerebro. Entonces, no conozco ese caso específico, después pasame, Lonchus, pero no me Antonio Damasio. sorprende. ¿De El Damasio doctor es que le también? extirpó Antonio Damasio, sí. Ah, Damasio, bueno, está bien, perfecto. Ah, debe ser el jugador de yoga, bueno, en fin, después lo charlamos, pero no me sorprende porque nosotros tenemos en la corteza prefrontal, en esto de tratar de inhibir impulsos y organizar el pensamiento, una de las tareas que hace es tratar de sopesar cuando tenés que elegir cosas, qué te conviene más, pero para eso necesita conectarse con las emociones. Entonces hay como un cálculo también más analítico, a su vez integrado con la emoción. Entonces parece ser una parte del cerebro que se encarga un poco de agarrar la parte más analítica e integrarla con las emociones para tomar una decisión. Entonces no me sorprende que si tenés una lesión ahí te quedes colgado horas sin saber qué hacer. Pero después pasame, porque no conozco el caso en detalle, Lonchus. Sí, es interesante. Dale, gracias. Bueno, Bueno, ¿no? Súper sí, interesante, Andrés. Muchísimas Bueno, gracias. gente, disculpen, tengo una reunión ahora 1:15 acá sí. arriba, así que me tengo que rajar, ¿sí? Te agradecemos un montón. Sí. Los esperamos en el próximo episodio cartográfico. Mil gracias, Andrés. Muy claro Dale, fuiste. Y bueno, la seguimos. dale. Y gracias a Sí, todos y los que nos gracias por la acompañaron invitación, hoy también. obvio. Y gracias también a todos los que nos Dale. acompañaron. Y sí, nos vemos la próxima. Besos. Adiós.